El rumor de la lluvia tras el ventanal era habitual, una llovizna fina y monótona, como siempre que reinaba el silencio en la casa. La noche había caído velozmente, absorbiendo todos los sonidos del día. Pero en esta ocasión, la lluvia no parecía tan pacífica. Tenía un tono inquietante, como un presagio de algo importante que estaba a punto de suceder. Yo estaba sentado en el sofá, sumido en mis cavilaciones, hasta que oí el giro de la llave en la cerradura. Era ella, Olga, regresando de su viaje de negocios. Y yo seguía allí, en la misma postura, con las mismas inquietudes, con las mismas preguntas. Aparentemente nada había cambiado, pero en el aire flotaba una incertidumbre, algo intangible que me causaba una profunda intranquilidad. En 6 años de vida en común, había aprendido a comprenderla, a descifrar los más mínimos cambios en su comportamiento, incluso aquellos que no se expresaban con palabras. Pero esta vez todo era diferente. Entró en el recibidor, cansada, pero con la misma expresión tranquila con la que siempre regresaba de sus viajes. Me levanté y me acerqué a ella, la ayudé a deshacer la maleta, pero algo no estaba bien. Mi mano rozó su hombro y sentí cómo se tensaba. Fue un movimiento casi imperceptible, pero en él había algo extraño, algo que antes no existía. ¿Has trabajado mucho?, pregunté, intentando mantener una conversación informal. Ella asintió brevemente en respuesta. Sí, todo ha salido excelente, respondió, pero su voz era distinta, fría, desprovista de la calidez que la caracterizaba. No podía decir que se mostrara particularmente cautelosa, pero algo había cambiado sin duda. En sus ojos advertí algo inusual. Quizás estaba pensando demasiado o era simplemente cansancio. No podía deshacerme de esa sensación. Ella estaba allí, pero era como si no la conociera, como si ante mí hubiera otra mujer. No se trataba de su apariencia física, sino de su comportamiento. La ayudé a guardar sus cosas, y cuando se dirigió al baño, me quedé en la habitación con su maleta. Estaba abierta sobre la cama, como esperando a que la examinara. No entendía por qué, pero en ese momento sentí el deseo de mirar en su interior. Era absurdo, incluso me reprendía por esa curiosidad. Pero necesitaba saber qué había allí. Al principio solo vi cosas normales: ropa, recuerdos, artículos de aseo. Nada fuera de lo común, nada que pudiera despertar sospechas. Ya casi cerraba la maleta cuando mis dedos palparon algo duro. Levanté el objeto y comprendí que era una pequeña caja de terciopelo. Aparté el resto de las cosas y la abrí. En su interior había unos gemelos masculinos, elegantes, caros, con un grabado. Gemelos que yo mismo no podría permitirme. Mis dedos temblaban ligeramente mientras los tomaba. Estaban fríos, como el metal, y sentí un apretón en mi interior. Esos gemelos claramente no me pertenecían. Recordé a todos los hombres con los que Olga podía relacionarse, pero ninguno de ellos podía permitirse un lujo semejante. No sé por qué, pero esos gemelos me provocaron una irresistible sensación de pánico. Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, pero había demasiadas ideas, se mezclaban entre sí. Empecé a revisar otras pertenencias, buscando alguna explicación, intentando comprender qué estaba pasando realmente. Mi corazón latía cada vez más deprisa cuando encontré algo más. Una nota, cuidadosamente doblada, con una ortografía impecable, como una carta de negocios. La desplegué. Solo contenía unas pocas palabras. No te preocupes, te quiero. Pronto nos veremos. Esas palabras no encajaban en mi cabeza. Mi cerebro se negaba a creerlas. Entendí que aquello era mentira. Olga, mi Olga, que me parecía tan fiel y cariñosa, todo era una farsa, un juego que se derrumbaba ante mis ojos. Una sensación de traición me paralizó, me arrastraba hacia abajo. Todo lo que sabía de nuestro matrimonio parecía falso. Ella amaba a otro. Sus pasos se acercaron a la habitación y apresuré a devolver las cosas a la maleta. No debía sospechar nada.
Cierro la maleta y cuando entró, fingí que no había pasado nada. ¿Has encontrado algo?, preguntó mirándome. Su voz era despreocupada, como siempre. No, todo está bien, respondí, sintiendo cómo mi corazón latía cada vez más rápido. No sabía qué decir, no sabía qué hacer con ese conocimiento, con esa traición. Ella sonrió, pero su mirada era un poco cautelosa, como si sintiera que yo estaba ocultando algo. Quizás yo también había comenzado a cambiar, pero ella no sabía que en ese momento ya no era el hombre que era antes de ver esos gemelos. La lluvia seguía golpeando la ventana, pero ya no me calmaba. Mi vida acababa de cambiar. Estaba sentado en la cama, abrazando mis rodillas. La maleta a mi lado parecía tan inocente. Mis ojos seguían mirándola, como si fuera la única testigo de todo lo sucedido. No podía deshacerme de la sensación de que algo importante se ocultaba en ella, de que esa maleta era la clave para resolver todas mis dudas. Olga se fue al baño, dejándome con esa sensación de vacío y decepción. Cada una de sus palabras me parecía falsa, una parte cuidadosamente elaborada de una representación. ¿Cómo pudo hacerlo? 6 años juntos, en los que habíamos pasado por mucho, y todo se derrumba por un error. O quizás ni siquiera un error, sino una decisión consciente de la que yo no sabía nada. Miles de pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Por mucho que intentara calmarme, era imposible. Sentía como si el dolor me destrozara por dentro. Me levanté de la cama y salí a la cocina. Serví agua y empecé a beber a grandes tragos, como si eso pudiera detener el caos interno. Pero fue en vano. Al regresar a la habitación, observé que Olga había dejado la maleta abierta. Estaba ordenando sus cosas, pero algo en su comportamiento se había vuelto aún más sospechoso. ¿Por qué no podía comprenderla como antes? ¿Qué había cambiado? ¿Por qué de repente todo se había vuelto tan tenso? Ella volvió y se sentó a mi lado. Sus movimientos eran suaves pero fríos. Era extraño, como si estuviéramos en la misma habitación, pero en planetas diferentes. Intentó sonreír, pero vi cómo desviaba la mirada. Era tan obvio. Sentí que estaba ocultando algo. «Pareces cansada», dije, intentando iniciar una conversación. Sabía que era una pregunta trivial, pero necesitaba decir algo para evitar que el silencio nos destruyera por completo. Ella asintió y esbozó una leve sonrisa, pero su mirada seguía distante. No hubo la respuesta habitual que esperaba. ¿Todo había ido bien en el viaje? Intenté mantener la conversación, pero había algo extraño en su reacción. «Sí, todo normal», respondió, sin apartar la vista de sus cosas. Vi cómo apretaba los dedos, intentando ocultar su nerviosismo. De repente, una idea me cruzó por la mente. Recordé los gemelos masculinos que había encontrado en la maleta. No fue casualidad. Todo este tiempo, posiblemente, me había estado mintiendo. Quería creer que era un error, que eso no podía ser verdad. Pero cuanto más reflexionaba, más firme se volvía mi convicción de que sus palabras estaban vacías. Empecé a buscar respuestas. En cuanto se levantó para preparar un té, volví a abrir la maleta. Ya no intentaba ocultar mi interés, buscaba algo que confirmara mis sospechas. Saqué de nuevo la cajita de terciopelo y, con cada contacto con el frío metal de los gemelos, sentía cómo algo dentro de mí cambiaba. La sensación de traición no me abandonaba. Dentro de la caja encontré no solo esos gemelos caros, sino también la nota que ya había leído. Sin embargo, esta vez no pude detenerme. La desplegué por completo y leí: «Espero que vuelvas a estar a mi lado. Echo de menos tu presencia. Eres mi debilidad. Pronto nos veremos, y entonces solo serás mío». Esas palabras no estaban escritas para mí. No podía comprender cómo no me había dado cuenta antes de que Olga estaba cambiando su comportamiento. La nota estaba claramente escrita por otra persona, y sabía que sus sentimientos no estaban dirigidos hacia mí. Mi cerebro se negaba a aceptar la realidad. Empecé a dudar de todo, de nuestro amor, de nuestros años juntos. Sentí como mi cuerpo se contraía por el dolor y la rabia. Pero antes de que pudiera hacer algo, Olga regresó a la habitación.
¿Qué buscas ahí otra vez? Su voz era tranquila, pero con un ligero toque de inquietud. Tus cosas, respondí, notando cómo se le dilataban los ojos. Sabía que algo iba mal. Era obvio, pero no dijo nada. Decidí seguir adelante. Estaba dispuesto a enfrentarla cara a cara, a poner todas las cartas sobre la mesa. Todo este tiempo, mientras callaba, quizás ella pensó que su engaño pasaría desapercibido. Pero ahora estaba decidido. Tenía que saberlo todo. No más secretos, no más mentiras. «Me estás ocultando algo, Olga», dije con calma, reprimiendo la ira que crecía dentro de mí. «He encontrado tus gemelos, tu nota. ¿Quién es? ¿Quién es él?» Sus ojos se quedaron fijos. No respondió de inmediato, y en ese momento comprendí que ya no estaba preparada para ocultar la verdad. Pero, ¿era suficiente para destruir todo lo que habíamos construido? No lo sabía. No podía comprender lo que sentía. Las ideas se agolpaban en mi cabeza, como en un torbellino, y no había ninguna respuesta que pudiera tranquilizar mi alma. Por un instante, sentí que el aire de la habitación se había vuelto denso. Ella me miró, pero no podía sostener mi mirada. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante, que cambiaría nuestras vidas para siempre. Olga volvió a callar. Sus manos agarraban nerviosamente el borde de la manta, como buscando apoyo en ella. Vi cómo le temblaban los labios, pero no podía pronunciar palabra. Sentí cómo la tensión en la habitación aumentaba, como si cada respiración estuviera impregnada de la mentira que ya no podía ocultar. Mi corazón latía con fuerza, y comprendí que ante mí ya no estaba la mujer con la que alguna vez construí mis sueños. «¿Quién es él, Olga?» No pude contenerme, y en mi voz resonó una mezcla de dolor y rabia. «¿Por qué no me dijiste que había alguien más?» Ella levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero aún así no podía decir una sola palabra. En lugar de una respuesta, simplemente bajó la cabeza y vi cómo le temblaban los hombros. Era como una confesión silenciosa que revelaba la profundidad de su alma. Ya no podía callar, no podía simplemente sentarme y mirar cómo seguía destruyendo todo lo que alguna vez tuvimos. «Dime la verdad, Olga. ¿Por qué lo hiciste? Tú sabías que te quería, que siempre estuve a tu lado. ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera?» Mi voz se elevó bruscamente, y en ella había más desesperación de la que yo mismo esperaba. Ella retrocedió de nuevo, como si intentara escapar de mis palabras. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, y en ese momento comprendí. Ya era consciente de la magnitud de lo que había hecho, pero ¿era suficiente para el perdón? No lo sabía. No podía entender lo que sentía. En mi cabeza giraban pensamientos como en un torbellino, y no había ninguna respuesta que calmara mi alma. Yo no quería hacerlo, Grisha. Su voz apenas se oía, pero sentí como cada palabra resonaba en mi alma, como un cuchillo que se clavaba cada vez más profundamente en mí. Fue un error. Creí que podría controlarlo. Oí sus palabras, pero no podía creerlas. La conocía, sabía cómo nunca le gustaba ser vulnerable, cómo siempre había sido fuerte e independiente, y ahora veía que todo eso era una simple ilusión. Olga era esa mujer que siempre ocultaba sus sentimientos, que siempre se mantenía enigmática. Pero ahora, cuando todo había salido a la luz, comprendí que esa mujer me era extraña. «No pudiste controlarlo porque no fuiste honesta conmigo», dije entre dientes, reprimiendo la furia que estaba a punto de desatarse. «Elegiste mentirme, elegiste traicionarme», dije con amargura. Ella volvió a cubrirse la cara con las manos, y comprendí que no podía soportar mis palabras, pero sentía lástima por ella. Sentía lástima por la mujer a la que alguna vez amé. Intenté encontrar en mí siquiera una pequeña pizca de compasión, pero no encontré nada. Mi alma estaba fría como el hielo. No podía perdonarla, no podía cerrar los ojos ante su infidelidad. «No lo entiendes, Grisha. Yo... Sus palabras sonaban inseguras,
como si ella misma no creyera lo que decía. Pero ya no podía escuchar más sus justificaciones. Sabía que ella tenía la culpa, y eso era suficiente para destruir mi confianza en ella para siempre. No sabía qué pasaría después. Mi vida, nuestra vida, se había convertido en una sucesión de acontecimientos frenéticos que no podía controlar. Sentí cómo mi alma se contraía por el dolor, y en ese momento me quedó claro, estaba preparado para la venganza. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Volví a formular la pregunta, sin esperar respuesta. Era una observación retórica. Sabía que no me contaría todo lo que ocultaba, pero no me interesaban sus justificaciones. Solo me interesaba la venganza. Olga bajó la cabeza y volví a ver cómo le temblaban los hombros. Calló, pero su silencio era aún más elocuente que cualquier palabra. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. Y aunque todavía no sabía cómo iba a vengarme de su traición, sentía cómo en mi pecho se encendía un fuego de venganza que no podía extinguirse. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana, mirando la lluvia que seguía cayendo afuera, como lágrimas que ella no podía llorar. Estaba listo, y ahora solo tenía que encontrar la forma adecuada de hacerla sentir el mismo dolor que yo sentía. Sabía que nuestro matrimonio ya no existía. Sabía que tenía que destruir su mundo de la misma manera que ella había destruido el mío. Y este plan era solo el comienzo. Pero cada paso que diera estaría cuidadosamente planeado. No sabía qué hacer conmigo mismo. Cada noche me despertaba intentando comprender lo que ocurría en mi interior. Olga, mi mujer, ya no era la mujer que alguna vez conocí. Se había vuelto extraña y siniestra. Ya no podía creer en sus palabras, en sus promesas, ni siquiera en su presencia. Todo lo que decía se había convertido en sonidos vacíos, un reflejo de sus intentos de justificar acciones incompatibles con el amor que alguna vez sentí por ella. Pasando la noche en mis cavilaciones, comprendí que la venganza se había convertido en mi única salida. Mi mente era clara, fría como el acero. Sabía que mi próximo paso debía ser preciso e implacable. Si Olga creía que podía olvidar esto, esconderse tras sus disculpas, se equivocaba. Quizás me había tomado por débil, pero se equivocaba. Empecé a buscar información, a ordenar todo. Sabía que la verdad debía ser sacada a la luz para que ya no pudiera manipularme. No podía permitirme una debilidad. Mis acciones ahora estarían fundamentadas en la lógica, no en los sentimientos. Encontré fotografías que habían tomado sus compañeros. En una de ellas estaban juntos. Su rostro, sus ojos. Todo eso era para mí como una daga clavada en el corazón. Él era el que ella había elegido, el que probablemente no sabía en qué se estaba metiendo. Pero eso no importaba. Su nombre era Arcadio. No solo un compañero, sino alguien que la seguía como una sombra. Ella lo seguía, obedecía sus pasos, como una súbdita a su rey. Rememorando esas imágenes mentalmente, comprendí que destruirían todo si caían en las manos adecuadas. Pero en ese momento, entre todos esos pensamientos, de repente me di cuenta de que necesitaba más que solo pruebas. Tenía que desenmascararla. Llamé a un viejo conocido que trabajaba en su oficina. Él sería mis ojos en su mundo. No sabía cuánto podría ayudarme, pero estaba seguro de que, ya que trabajaba cerca de ella, podía haber visto algo que yo había pasado por alto. La respuesta llegó rápidamente. Me dijo que ella se había reunido con Arcadio en la oficina muchas veces, incluso se quedaba hasta tarde para tener citas nocturnas, cuando todos ya se habían ido. Sabía que tenía que usar ese hecho. Era la llave. No iba a esperar a que ella misma admitiera sus errores. Yo mismo le abriría los ojos a su destino. La destrucción de su carrera, la destrucción de su reputación, todo eso sería la venganza que merecía. Ya no sentía ninguna compasión por ella. Mis emociones se habían vaciado y ahora estaba listo para llegar hasta el final. Pero incluso en ese momento, mientras esperaba con impaciencia el día en que todo debía salir a la luz, sentí una extraña vacuidad,
No en el corazón, sino en la cabeza. Yo mismo no sabía por qué seguía luchando por este mundo, por esta venganza que parecía ser mi único objetivo. En cuanto Olga regrese, estaré listo. Pero en ese momento no pude evitar pensar en lo que más perdería en este proceso. Quizás ya había perdido todo lo que era importante para mí, y en este juego de la venganza no había vencedores, solo 2 personas destruidas. Llegó a casa más tarde de lo habitual. No había alegría en su mirada, no había esa ligereza que recordaba. En sus ojos había vacío, como si ella también se diera cuenta de que nuestro mundo estaba destruido. «Grisha, he vuelto», dijo, parada en la puerta. Su voz era fría, no como antes. Sabía que ocultaba algo, pero no sabía cuán profunda era su mentira. «¿Has vuelto?», respondí, sin intentar ocultar mi descontento. Ya sabía lo que me esperaba. Olga se sentó en el sofá y encendió un cigarrillo, intentando ocultar su nerviosismo. La observaba, y en ese momento me pareció que todo lo que tenía que hacer era esperar el momento adecuado. Tenía que atraparla, como un animal en una trampa. «Creo que necesitamos hablar», dijo sin mirarme. Sentí cómo le temblaba la voz, pero seguía firme. Era el comienzo del fin. «Hablaremos», dije con calma, pero en mi voz resonaba una amenaza que no podía ocultar. «Hablaremos de todo». Su mirada estaba puesta en mí, y vi cómo el miedo empezaba a abrirse paso a través de su máscara. El miedo a lo que ella sabía. Todo lo que había ocultado ya no era su secreto. Esta conversación sería la última, y sus consecuencias serían severas. El silencio que llenó la habitación era casi tangible. Sentí cómo cada momento se alargaba, cómo el tiempo se ralentizaba, hasta que pronuncié mi siguiente frase. Mis dedos temblaban, pero los cerré en un puño. No podía permitirme una debilidad. Olga estaba sentada frente a mí, pero su mirada evitaba la mía. Sabía que había llegado la hora. Todo lo que ocultaba, todo lo que intentaba olvidar, ya no importaba. «¿Quieres hablar, Olga?», le pregunté, mirándola a los ojos. Sabía que ahora debía confesar, pero en lugar de darle una oportunidad a las excusas, ya conocía la respuesta. «No voy a escuchar tus justificaciones. Tú misma no crees en tus palabras. ¿Para qué he de escucharlas entonces?». Ella se estremeció, como si hubiera recibido un golpe. Sus ojos brillaron con lágrimas, pero siguió callada. Su rostro estaba vacío, pero yo veía cómo intentaba controlar su pánico. Sabía que temía lo que iba a suceder, y no iba a tener piedad. «Grisha, yo...», comenzó, pero la interrumpí sin dejarla continuar. «No me mientas, Olga. Sé lo que has hecho. Sé con quién te has estado viendo, y sé que seguiste ocultándolo, incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumbaba. ¿Creíste que podrías esconderte de mí, que no vería lo que estaba pasando? Te equivocaste. Todos tus secretos son ahora míos». Saqué del bolsillo una pequeña caja. Su mirada cayó sobre ella, y noté cómo su rostro palidecía. «¿Crees que puedes ocultarlo todo? ¿Crees que puedes simplemente decirme que no importa? Sé lo que escondes. Los gemelos masculinos que encontré en tu maleta. Querías ocultarlo todo, pero ya lo veo todo». Olga intentó recomponerse, pero sus palabras sonaban cada vez más débiles. No podía convencerme de que fue una casualidad, y yo sabía que sus intentos de justificarse serían inútiles. «Grisha, yo...». Su voz temblaba, pero en ella había desesperación. «No quise hacerlo. Fue un error. Yo lo amaba, pero pensé que podría terminar con todo». La miré, y en ese momento sentí como una fría ira me invadía. No por el hecho de que confesara, sino porque seguía mintiendo. ¿Cómo podía tratarme con tanta falta de respeto a todo lo que habíamos construido? ¿Creíste que todo iba a terminar, Olga? ¿Crees que puedo perdonar esto? ¿Que alguna vez podremos volver a lo que era? No contuve mi ira. Nos has destruido a ambos. Sus ojos se llenaron de lágrimas,
pero ya no podía percibirlo como lástima. Sabía que era hipócrita. Todo este tiempo me había usado, me había manipulado. Me levanté, sintiendo cómo todo mi interior hervía. Me acerqué a la ventana, intentando calmar mi mente. El tiempo exterior era tan sombrío como mis pensamientos. La lluvia que golpeaba los cristales me parecía, en ese instante, un reflejo de mi propio estado. Todo lo que sabía era que tenía un plan, y era despiadado. Olga se levantó y se acercó a mí. Su mano temblaba cuando intentó tocar mi hombro, pero retrocedí, sin permitirle invadir mi espacio personal. En ese momento comprendí que ya no existía un nosotros. Era el fin. «No mereces mi perdón, Olga», dije en voz baja, pero con firmeza. «Me has destruido, y ahora pagarás las consecuencias. No entiendes que esto no es solo por tu traición, es por todo lo que hemos vivido, por todo el dolor que he sentido». Su rostro palideció aún más, y sus ojos se abrieron ampliamente cuando continué. «No sabes lo que te espera, pero te prometo que no podrás esconderte de las consecuencias de tus actos. ¿Creíste que podías jugar con fuego sin quemarte? Te equivocaste». Olga cayó de rodillas. Su rostro estaba lleno de desesperación. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que sufría, pero no sentía lástima por ella. Ya no podía ser débil. No podía permitirme creer en sus justificaciones. Mi corazón, que alguna vez la amó, ahora estaba vacío. Ya no era mi Olga. Se había convertido en otra persona, y sabía que debía terminar con esto para comenzar a reconstruir mi vida, para recuperar el control. Todo lo que me quedaba eran cicatrices y vacío. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándola entre lágrimas y silencio. Debía comprender que ya no podía manipularme. Nuestra vida ya no existía. Todo lo que me quedaba era la venganza. Al día siguiente me encontraba en mi despacho, mirando la pantalla del ordenador, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. Seguía sintiendo cómo ese cambio había transformado mi mundo. Olga ya no era para mí la mujer en la que alguna vez confié, a la que alguna vez amé. Sabía que ahora debía actuar. Todos nuestros años juntos, todas sus palabras, todas sus promesas, ya no significaban nada. Estaba solo, y este era mi momento de venganza. En la pantalla aparecieron unos mensajes. Uno de ellos, de mi abogado. Llevábamos tiempo trabajando en el divorcio, pero ahora todo estaba más claro. Esto no era solo un divorcio, era una venganza. No iba simplemente a dejarla e olvidarme de ella. Debía pagar por lo que había hecho, y yo iba a usar todos los medios posibles. Olga probablemente creía que lo había olvidado todo, que su sigilo, su engaño y sus intentos de evitar las consecuencias pasaban desapercibidos. Pero yo sabía que su engaño era mucho más profundo de lo que ella pensaba. Todo lo que me ocultaba, todo lo que hacía a mis espaldas, ahora podía utilizarlo. Decidí reunirme con personas que pudieran ayudarme a revelar todo lo que intentaba esconder. Mi encuentro con Victoria, la mejor amiga de Olga, era una necesidad. Victoria era una de las personas que la conocía mejor, pero también sabía que su verdad podría ser peligrosa, podría ser otra baza en manos de Olga. Ese día me paré frente al espejo de mi habitación, me vestí cuidadosamente, como si me preparara para una reunión importante, pero esta reunión no era para llegar a un acuerdo, era para destruir su mundo definitivamente. Sabía que si actuaba con fría determinación, nadie me detendría, ni siquiera ella. Mi plan era simple. Debía lograr que Victoria me contara todo, todos los secretos que Olga ocultaba, y sabía que Victoria me ayudaría. Vi cómo su rostro se tensaba cada vez que hacía una pregunta. Sabía más de lo que intentaba ocultar, y ahora había llegado el momento de revelar sus secretos. Me encontré con ella en una cafetería. Victoria parecía nerviosa, como si supiera que no había ido en son de paz. Se sentó frente a mí, sus manos jugando nerviosamente con la taza de café. «Grisha, no sé si debería contarte todo esto», dijo Victoria, con voz preocupada. «Debes hacerlo, Victoria», dije.
sin apartar la mirada de su rostro. Sé lo que sabes. Sé que Olga te lo ha contado todo. Debes decirme la verdad. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me traicionó? Victoria calló. Su mirada se deslizaba por mi rostro, y yo veía cómo luchaba por decirme la verdad. Pero yo era firme. Sabía que no podría escapar de esto. Estaba preparado. Grisha, debes entender que no fue tan sencillo. No puedes simplemente tomar y comprender lo que pasó. No fue casualidad. Fue algo más. Comenzó. Asentí, mostrándole que la escuchaba, pero ya sabía lo que diría. No fue casualidad. Fue una traición, una decisión consciente. Ella lo amaba. Y lo peor de todo es que siguió viéndose con él, incluso sabiendo que esto nos estaba destruyendo. Olga creía que lo amaba, continuó Victoria. No quería perderte, pero no podía deshacerse de sus sentimientos. Fue algo más profundo que un simple error. Fue algo real para ella. Cada una de sus palabras fue como un golpe. Sabía que iba a doler, pero no esperaba que fuera tanto. La Olga que conocía, a la que amé, ya no existía. Era una mujer completamente diferente, y estaba jugando con fuego. ¿Lo supiste todo este tiempo? Pregunté, casi sin creer lo que oía. ¿Lo supiste todo y no me dijiste nada? Victoria calló. No podía responder. Sabía que intentaba protegerla, pero ahora que todo había salido a la luz, no podía permitirme las emociones. Intenté, dijo en voz baja. Ella tenía miedo de perderte, miedo de que lo supieras, y por eso no pudo decirte la verdad. Sentí como una ola de ira me invadía, pero me contuve. Sabía que ahora debía actuar, no perder el control. Te equivocaste, Victoria, dije sin alzar la voz, pero con firmeza. Debo saberlo todo, y si esto destruye su vida, así será. Saqué una grabadora y la puse sobre la mesa frente a ella. Victoria la miró, su rostro palideció. ¿Vas a grabar todo lo que diga?, preguntó. Su voz ahora sonaba realmente asustada. Sí, voy a grabarlo. Me contarás todo, y sabremos hasta dónde llegó, dije con firmeza. Victoria respiró hondo y calló. Sabía que le costaba, pero no podía detenerme. Iba a completar este proceso y sacar todo a la superficie. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Tras un largo silencio de Victoria, sentí la presión de su mirada sobre mí. En sus ojos había algo parecido al arrepentimiento y al miedo. Miedo de estar ahora en el centro de este evento catastrófico que era imposible detener. Ya era parte de este juego, y por mucho que lo intentara, no había vuelta atrás. Inspiré profundamente y encendí la grabadora. Victoria, cuéntamelo todo, dije con calma. ¿Sabías que Olga se veía con él de nuevo? ¿Sabías que estaba con él cuando yo estaba de viaje? ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Creíste que no lo descubriría? Su mirada se oscureció por un instante, como si intentara encontrar las palabras, pero no podía permitirle ganar tiempo. Esto era importante. Sabía que tenía información que me ayudaría a destruir todo lo que Olga había construido. No pude, Grisha. Fue difícil. Ella te amaba. Lo vi. Comenzó Victoria, pero su voz era débil. No quería que lo supieras. Temía que te marcharas, que no la perdonaras. Sentí una tormenta interior. Las palabras de Victoria sonaban como una excusa, un intento de justificar los actos de quien había destruido mi vida. Apreté los dientes, intentando no interrumpirla, aunque me apetecía gritar. Pero ahora era más importante conocer la verdad. No necesito sus justificaciones, dije intentando mantener la calma. Quiero saber hasta dónde llegó. ¿Cuánto sabes? Dices que lo amaba. ¿Y él? Dices que no fue solo atracción física. Entonces, ¿qué fue? Quiero todos los detalles, Victoria. Víctor respiró hondo, y finalmente su voz se afirmó. Él era un amigo, un colega. Todo comenzó cuando ella lo conoció en una reunión de negocios, dijo. Su mirada denotaba cansancio. No fue solo un romance de una noche, como ella te dijo. Fue pasión. Fue más intenso de lo que ella esperaba.
Ella pensó que todo acabaría, pero él no la dejaba. Él iba a su oficina, la invitaba a cenar, se veían, y probablemente, como ella dijo, fue un sentimiento verdadero. Pero tú eras un buen esposo para ella, y ella no quería perderte, Grisha. Temía que lo comprendieras, y por eso lo ocultó. Estas palabras fueron como un rayo. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, estaba mi dolor y mi decepción. Por otro, la inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo la verdad? Pero quizás ya conocía la respuesta. Ella temía perderme. Yo era para ella la estabilidad, y él, la tentación a la que no podía resistirse. Todo este tiempo ella vivió en dos mundos. Víctor, dices que ella lo amaba. ¿Y cómo explicas que siguiera mintiéndome? Pregunté. ¿Cómo explicas que siguiera ocultándolo todo? ¿Acaso eso no fue una simple traición? Víctor intentó justificarla, pero ya no podía escuchar sus excusas. No se trataba de comprender sus sentimientos o justificarla. Se trataba de comprender cuán profundamente había llegado y cuánto tiempo había durado todo esto. Ella se enamoró de otro hombre y continuó viviendo conmigo, ocultándome esta mentira. No quería causarte dolor. No sabía cómo manejarlo, continuó Víctor. Pero tú no entiendes cómo sucede esto, cuando los sentimientos se convierten en algo más que un simple romance. Lo interrumpí. Lo entiendo, dije, pero entiendo una cosa. Diga lo que diga, no cambia el hecho de que me traicionó. Dije con fría seguridad. No quiero sus justificaciones. Quiero que ella comprenda que no puede simplemente alejarse de esto. Quiero que comprenda que pagará por sus acciones. Víctor calló y vi cómo vacilaba. Sus palabras sonaban cada vez más dudosas y supe que, de todos modos, había logrado convencerla. Estaba quebrantada, y a pesar de todo lo que dijo, yo seguía convencido de que mi venganza debía continuar. ¿Quieres que te diga más?, preguntó en voz baja. ¿Quieres destruir su vida por completo? La miré con fría determinación. Sí, Víctor, no me detendré. Destruiré su mundo y nada me detendrá. Sus ojos se apagaron y bajó la cabeza. Esa fue la confirmación final de que estaba dispuesto a hacer todo para recuperar el control. Olga no merecía perdón. Tenía que comprender que debía pagar por sus actos. Cuando salí del café, sentí el peso de la decisión y de la satisfacción vengativa sobre mis hombros. Víctor se había ido, pero sus palabras permanecieron conmigo. Estaba armado con la información que tanto tiempo había buscado, y ahora solo quedaba una cosa: terminar esta pesadilla. La ciudad bajo mí se veía diferente. Las sombras de la noche se desvanecían en la luz de las farolas, y todo el mundo parecía irreal. Sabía que ahora, al borde de este mundo destruido, debía dar el último paso. Todo lo que había vivido me había llevado a este momento. Pasos pesados. El sonido de los pasos en el vacío pasillo del hotel. No había venido aquí simplemente para hablar. No, había venido para terminar esta historia, detenerla definitivamente, consumirla. Y sabía que ella sentiría que era el fin, incluso antes de que entrara al salón. Abrí las puertas y la vi. Olga estaba junto a la escalera. Su silueta, como antes, era familiar, pero ahora todo era diferente. Estaba sola, como si el mundo entero la hubiera abandonado, y solo yo pudiera verla. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos brilló algo parecido al miedo. ¿Pero era miedo a mí, o miedo a lo que podía hacerle a su mundo? En sus ojos se reflejaban todas las emociones que había vivido: dolor, decepción, arrepentimiento. Pero todo eso ya no importaba. Me acerqué a ella. Cada paso mío era seguro, medido. Ella intentaría justificarse, lo sabía. Intentaría detenerme, pero ya no creía en sus palabras. Grisha, ¿por qué estás aquí? Su voz era suave, casi inaudible. No debías venir aquí. No es necesario. Por favor, no lo hagas. Sus palabras no me conmovieron. Era ajeno a lo que pudiera decir. Todo lo que veía era la imagen de una persona que había destruido mi vida. Ahora había llegado su momento de enfrentarse a las consecuencias.
Las cosas ya hace mucho que no son como tú piensas, Olga. Dije, y en mi voz no había ni una pizca de compasión. Tú destruiste todo lo que construimos. Me traicionaste. Y ahora debes comprender lo que significa perderlo todo. ¿Crees que puedes simplemente escapar de la responsabilidad por tus actos? No es así. Ella dio un paso adelante, intentando decir algo, pero la interrumpí. Cállate, Olga. Todo lo que digas ahora no importa. Viniste a mí con mentiras, y ahora todas esas mentiras serán reveladas. Tus secretos ya no son tuyos. Tú eres un libro abierto, y cualquiera que quiera podrá leerlo. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. En la pantalla había una transmisión en vivo, donde sus colegas en la oficina estaban sentados discutiendo su vida privada, sus cartas, mensajes, encuentros con Arcadio. Todo estaba revelado. Este escándalo estaba listo para ser hecho público. Su rostro palideció cuando vio en la pantalla todos esos detalles. Por un momento su respiración se entrecortó, e intentó retroceder, pero ya estaba demasiado cerca. «No puedes hacer eso, Grisha. No tienes derecho», comenzó, su voz temblaba de emoción. «¿Creías que podías jugar con mis sentimientos? ¿Creías que podías engañarme durante tanto tiempo?» Le dije todo esto con una calma gélida. ¿Ahora entiendes que tu vida ya no será como antes? No puedes esconderte de la verdad. Mi corazón estaba lleno de ira, pero en esa ira no había lugar para la compasión. Era venganza. La venganza que había estado planeando todo este tiempo. Sabía que su mundo se estaba derrumbando en ese momento. Sabía que sus colegas se enterarían de su relación con Arcadio, que su reputación, que había construido tan cuidadosamente, desaparecería en un instante. Di un paso atrás, apretando el teléfono en mi mano. Esto es solo el comienzo, Olga. Ya no podrás esconderte. Este escándalo estará en las primeras planas mañana. Todo será revelado, y todos sabrán cómo eres realmente. ¿Crees que podrás vivir tranquilamente después de todo esto? No. Pagarás por tu mentira. Ella estaba parada frente a mí. Su rostro era impotente, como el de una persona perdida. Vi cómo su mundo se derrumbaba ante mis ojos. Y en ese momento sentí que mi venganza no me había traído satisfacción completa. Había conseguido lo mío, pero eso no llenaba el vacío interior que la venganza no podía llenar. ¿Quieres destruirme? Su voz se volvió suave, como un susurro. Ya me destruiste, Olga. Destruiste todo lo que había entre nosotros. Respondí, y mis palabras sonaron como una sentencia. Ella se cubrió la cara con las manos, como si intentara esconderse de todo lo que había dicho, pero yo no iba a detenerme. Me acerqué a ella, y cuando levantó la mirada, vi cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. No era perdón. Era la comprensión de que todo lo que había hecho ahora estaba condenado a la destrucción. Me volví hacia la habitación y dije en voz alta, «Damas y caballeros, vean quién es ella en realidad». Alcé la voz y todos en la sala nos prestaron atención. «Este es el rostro de la traición. Todos ustedes han sido testigos de lo que sucede cuando la mentira se encuentra con la verdad». Olga comenzó a retroceder rápidamente. Su rostro palideció e intentó escapar, pero no la dejé ir. Todo había sido revelado, y ahora estaba allí, en el centro de esa escena tumultuosa. Salí del hotel, y en el momento en que se cerraron las puertas detrás de mí, supe que todo había terminado. Olga nunca más sería la misma. Ella sufriría las consecuencias de su traición. Pero para mí, todo esto se convirtió en un eco de vacío, con el que ahora debía vivir. La venganza no siempre trae satisfacción. A veces solo deja un vacío. El silencio en el hotel después de que me fui fue ensordecedor. Esos días fueron como un pesado velo sobre mí. Vi cómo todos mis actos y decisiones se convertían en un carrusel vacío, girando a mi alrededor como una sombra de la que no podía deshacerme. Regresé a casa. Cada movimiento, cada mirada, cada respiración estaba llena de incertidumbre. No sabía qué hacer conmigo mismo, con ese dolor y esa ira.
con esa venganza despiadada que me había llevado a un lugar vacío. Pensé en si me quedaba alguna parte de luz después de haber perdido todo lo que era querido. Su traición, que había vivido tan intensamente, ahora era solo una parte de una gran tragedia en la que no había vencedores. Estaba sentado en mi silla, y a mi alrededor estaba esa casa fría en la que alguna vez reinó el amor. Cuánto había cambiado todo. Comprendí que nunca más podría recuperar esa armonía, esa cercanía que alguna vez compartimos. Mi corazón se encogió de dolor. La venganza que había obtenido fue infructuosa. Intenté encontrarle sentido a esto, pero sentía que me había vuelto ajeno a mí mismo. No sabía quién era ahora. Mis objetivos, mi vida, mis sentimientos, todo parecía roto. Comencé a repasar los recuerdos relacionados con nosotras, su risa, sus ojos, cómo alguna vez me prometió estar a mi lado, apoyarme. Todos esos momentos surgieron de repente en mi mente, como si todo hubiera sucedido ayer. Intenté aferrarme a esos recuerdos, como si de eso dependiera mi capacidad de seguir adelante, pero se deslizaron. Un mensaje, de Olga, su carta. En ella explicaba que todo lo que había sucedido fue un error. Escribía que todo lo que había hecho fue un acto de desesperación y que no sabía cómo elegir correctamente entre yo y lo que la atraía. Pedía perdón por todos los sentimientos que me había causado, pero era sincero. Las dudas sobre sus palabras me atormentaban. Estaba indeciso. ¿Qué hacer con esa carta? La leí una y otra vez. Cada palabra me parecía vacía. A pesar de todas sus disculpas, ¿quizás tenía razón en mi venganza? Quizás no podía permitirle volver a mi vida, pero había algo que me conmovió. No era el perdón por ella, era el perdón por mí. Porque, a pesar de todo el sufrimiento y el dolor que había vivido, comprendí. Si seguía viviendo con esa ira, con esa venganza, nunca podría liberarme. El perdón no es por la otra persona, es para liberarse uno mismo de esa carga. No podía seguir viviendo consumido por el odio y la amargura. Eso estaba destruyendo mi vida hasta el final. Tenía que seguir adelante. Olga ya no era parte de mi mundo, pero aprendí a dejarla ir. Aprendí a dejar ir todas esas emociones que me tenían cautivo, y comprendí que nada vale la pena entregar mi alma a ser destrozada. La venganza no te devolverá la felicidad, pero el perdón puede darte la oportunidad de comenzar de nuevo. Al final, comprendí una cosa. Las relaciones no se rompen solo porque alguien se equivoca, sino porque no estamos dispuestos a separarnos de ellas. Nos aferramos a las personas que nos destruyen, porque tememos estar solos. Pero a veces, para sanar, hay que dejar ir. Fue difícil, pero fue necesario. Cuando finalmente me liberé de todas esas cadenas que me unían a ese pasado, sentí ligereza. Ya no era la persona que vivía en el pasado, en esos recuerdos trágicos. Estaba listo para seguir adelante, a pesar del dolor que quedaba y a pesar del camino que tuve que recorrer. El perdón no significaba olvido, no significaba que justificara sus actos. El perdón significaba que ya no permitía que eso destruyera mi vida. Estaba listo para dejar ir, y lo hice. La vida continuaba.